esto del juzgado del señor Juan Carlos Peinado ya es un chiringuito donde el derecho es una optativa, yo, medio en broma, medio en serio, soy ella y me quedo a pasar el verano con la hija en Londres, porque digamos que hay que leer el código en el que se ha actuado en esta instrucción, que no tiene nada que ver ni con la ley de enjuiciamiento criminal, ni con los principios del derecho procesal. Lo que ha pasado con el juez Peinado y con la instrucción de esta causa, que claro, se va a fugar del país por las cantidades insólitas de dinero que supuestamente se ha llevado, cuando no hay ningún beneficio en los supuestos crímenes que ella ha cometido. Entonces, en fin, creo que todo es como, no sé, es como una realidad alternativa, es algo propio de una película como era No mires arriba. O sea, me parece absolutamente insólito que se haya permitido esta instrucción tan larga, que lo que busca, además, si sus propósitos son muy evidentes, le ha retirado el pasaporte como un método de castigo, no porque crea que se va a fugar. Es una forma de castigar políticamente al presidente de gobierno y a su esposa, lo sabemos todos, lo sabe el país entero. Antes en los titulares has leído la confianza de la que goza ahora mismo el sistema judicial español en España. Y lo comentaremos después. Sí. O sea, creo que la gente en casa ve las cosas y sabe que hay un señor que dijo en directo, en un juicio, no sé si suicidarme o huir de España, que por cierto, este sí que se había llevado bastantes perras y el propio juez Antonio Viejo no consideró que hubiera un riesgo de fuga de este señor y sin embargo piensa que la esposa del presidente, piensa el juez Peinado que se va a huir. Entonces, es muy difícil hablar en serio de toda esta instrucción, porque toda esta instrucción parece una película de Peter Sellers. Que la graduación, a pesar de que las películas norteamericanas nos han enseñado que fallar a la función de Navidad pues te crea un trauma que luego no te recuperas nunca, pero yo creo que la graduación es una fiesta, no es una... ya está. Y claro, por eso yo digo que la naturaleza de los eventos no es importante. Es importante en lo que atañe a la seguridad. La naturaleza del evento es importante no es comparar Ankara con Londres. Es el acto al que vas es de diferente naturaleza. Y, digamos, el cinturón de seguridad, el cuerpo de gente, de escoltas, el propio aparato de protocolo de una cumbre de la OTAN... Propios y ajenos. Claro, de una cumbre de la OTAN, que por cierto, la OTAN es lo que es, como para que no haya seguridad en una cumbre de la OTAN, en realidad ofrece, si hay alguna hipótesis de fuga, bastante más seguridad de los movimientos que va a seguir la esposa del presidente del gobierno que una fiesta de graduación en Londres. A la cumbre ya le he dicho que no asuste a Begoña Gómez. Ayer el juez Antonio Viejo, sustituto de Peinado, porque Peinado está de vacaciones, respondió al recurso que había presentado la defensa, o a la petición que había presentado la defensa de Begoña Gómez para que se le permitiera viajar a la cumbre, porque es tradición que los gobernantes acudan con sus parejas. Y de hecho hay una agenda, igual que se hizo en Madrid, hay una agenda específica para las parejas de los gobernantes, a las que las tienen entretenidas o entretenidos, porque a veces hay algún hombre, entretenidos mientras sus cónyuges o parejas se ocupan de tomar las decisiones. Bueno, pues ha dicho el juez Antonio Viejo que a la primera petición que había hecho Begoña Gómez, que era ir a Turquía, a la cumbre de la OTAN, que no, y a la segunda, que era ir a la graduación de su hija a Londres, que sí. Dice, ¿cómo explica el juez que ahora que sí, ahora que no? Pues porque dice que de la justicia británica está acreditada su colaboración permanente y no así de la justicia turca, de los jueces turcos. Y que además en la presencia de Begoña Gómez en la cumbre de la OTAN es prescindible, porque al final es una cuestión de cortesía, no es que tenga un papel como tal, mientras que en la graduación de la hija se ve que tiene un papel fundamental, porque si no va ella no se gradúa o algo, debe ser eso. Pues el papel en la graduación de la hija es el de madre que mira cómo se gradúa la hija, igual que el papel en la cumbre de la OTAN es el de esposa que ve cómo el marido asiste a la cumbre de la OTAN. Pero bueno, dice el juez, es que de los turcos no me fío, no se fía por si se fuga. Begoña Gómez, imagínese usted en la escena, claro. Cumbre de la OTAN, aprovecha que están ahí todos reunidos con Donald Trump y ella se escapa. Y luego la justicia española dice que nos la entreguen, dice Peinado, dice la justicia turca, ni de broma. Aquí no atendemos ese tipo de peticiones porque somos todos de Erdogan. Bueno, los británicos todo lo contrario. En fin, esta es la explicación que da el juez Antonio Viejo, que digamos que lo que no ha querido es desautorizar del todo al que está de vacaciones, que es Peinado,
Le hubiera desautorizado del todo si hubiera permitido que Begoña Gómez fuera a Turquía, claro. No le desautoriza del todo, pero a la vez dice, bueno, que a Londres sí que vaya, porque en el fondo seguramente el juez viejo es tan consciente como cualquiera de que la decisión es bastante desproporcionada. Porque los jueces son vistos como parciales. Llevó al ministro Óscar López, especialista en emitir sentencias saltándose la presunción de inocencia y lo que haga falta, a recomendar autocrítica a los jueces. Deberían preocuparse por esa imagen que tiene la sociedad sobre la justicia. En el mundo de la justicia tiene que haber esa autocrítica, tiene que haber esa ambición de mejora. Tienen que ser conscientes de que la inmensa mayoría de la sociedad piensa eso. Razón tiene el ministro en que algunos jueces deberían darle una vuelta a la impresión que causan sus decisiones. Singularmente uno que se llama Juan Carlos Peinado, que le retiró el pasaporte a Begoña Gómez. Ahora tenía que decidir si se lo devolvía un rato para que pueda ir a Turquía a la cumbre de la OTAN, pero el juez Peinado se ha ido de vacaciones y el suplente, que se apellida Viejo, ha dictaminado que a Turquía no puede ir Begoña, no vaya a ser que se fugue, aprovechando la cumbre de la OTAN, y que luego Erdogan no nos la quiera devolver. A Londres, sin embargo, sí le permiten ir, porque si se fuga navegando por el Támesis, pues oye, los jueces de allí seguro que le echan el guante y nos la mandan de regreso a España. A Turquía no, pero al Reino Unido sí. Nos acompaña el magistrado Joaquín Bosch. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Lluís. Buenas noches. Joaquín, ¿qué le parecen los argumentos del juez Viejo para tomar esta decisión? Y yo en la resolución de hoy veo problemas muy similares a los que se detectan en el auto que ya acordó anteriormente la retirada del pasaporte. Y es que lo que se echa en falta es una motivación de dónde está el riesgo de fuga, en qué consiste, de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales en la materia. Y ahí la jurisprudencia lo que dice es que cualquier medida restrictiva de derechos y libertades siempre debe ser excepcional, acordarse en casos estrictamente necesarios y con criterios de proporcionalidad, y siempre deben conectarse con el arraigo familiar, personal y social que cada cual tenga en nuestro territorio. Por entendernos, cualquier persona potencialmente cuando está en un proceso judicial podría marcharse del país, coger un avión y se va. Pero no basta con esto, porque si no a todo el mundo se le tendría que retirar el pasaporte y sería claramente desproporcionado. En España hay decenas de miles de personas investigadas y es muy raro que se retire un pasaporte. Es una medida muy excepcional. Hay miles de acusados que están a las puertas de un juicio y también es raro. Son casos muy excepcionales donde se valora que hay poco arraigo porque las personas o no tienen trabajo o tienen muchos contactos y familia en el extranjero y se podrían fugar. Y ese criterio jurisprudencial es el que creo que en esta resolución, más allá del tema de Ankara o de Londres, no se explica con el arraigo que tiene Begoña Gómez en España, que como es notorio, reside en el Palacio de Moncloa, tiene toda su familia, amistades, trabajo, vida social en España, en qué consiste ese riesgo de fuga y por qué es muy probable que se vaya del país. A partir de ahí yo creo que la resolución es discutible jurídicamente y probablemente habrá un recurso sobre el fondo del tema, sobre la retirada inicial del pasaporte, y la audiencia entrará a ponderar lo que estoy comentando de los criterios jurisprudenciales sobre el riesgo de fuga. ¿Pero estás de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa de que el juez Viejo, el juez sustituto del sustituto, no puede entrar en el fondo del tema y ha tomado esta decisión simplemente para prevalecer las medidas cautelares que había aprobado Peinado? Entre líneas se puede detectar que parte de la premisa del auto anterior e intenta aplicar lo que él interpreta como que es un mayor riesgo de fuga en el supuesto de Turquía, porque no hay los mismos mecanismos de cooperación policial y judicial que con el Reino Unido, lo cual supone un mayor riesgo de fuga, y es posible que parta de esa premisa. En cualquier caso, cuando un juez instructor actúa por sustitución, es plenamente competente para decidir, y podía haber acordado denegar cualquier viaje, autorizar los dos o adoptar la medida que finalmente ha adoptado, aunque es cierto que habiendo un auto previo, él puede situarse desde la premisa que se había acordado anteriormente.
Por tanto, Viejo avala el riesgo de fuga que ve Peinado y aunque no lo menciona, con la ayuda de los escoltas, porque comentaba yo antes que, claro, tú no vas a una cumbre de la OTAN sin escoltas, aunque no lo mencione. Sí, efectivamente, constata desde su punto de vista que en el viaje a Ankara puede existir un riesgo de fuga porque si aquí el juez instructor que ha decidido hoy valorase que es muy poco probable que Begoña Gómez pudiera evadirse de España, lo que tendría que haber es autorizar el viaje a Ankara. Desde aquí la pregunta clave es esa. ¿Es probable que Begoña Gómez se marche de España si va a la cumbre de la OTAN? Si es probable, hay que prohibirle ir. Pero si la respuesta es negativa y pensamos de verdad que es muy improbable que Begoña Gómez desaparezca de España, deje aquí toda su vida, su familia, sus amistades, en este caso el Estado de Derecho no puede restringir libertades de manera arbitraria e injustificada. Y si lo hace, como en los supuestos que yo he dicho excepcionales en los que se retira el pasaporte, hay que explicar por qué. Y es lo que yo, como decía, he hecho en falta en las dos resoluciones. Una motivación de por qué aquí no hay suficiente arraigo o hay unas actuaciones en marcha que, ponderadas en su conjunto, justifican que pueda concurrir riesgo de fuga. Pero la pregunta central es la que está flotando sobre la mesa. ¿Es probable o no es probable que Begoña Gómez se fugue si va a Turquía? En función de la respuesta que demos, la resolución judicial tendría que ir en un sentido o en otro. ¿Tiene algún margen ahora la defensa de Begoña Gómez para recurrir? Si es que hay margen, porque la cumbre de la OTAN empieza mañana. Formalmente se puede recurrir. Lo que ocurre es que el efecto práctico sería prácticamente inexistente porque está claro que el recurso se resolvería ya después de la propia cumbre de la OTAN, pero a efectos jurídicos sí que sería posible presentar un recurso para ver cómo se resuelve finalmente la cuestión. Aquí el recurso que puede ser más importante en la medida cautelar es el que se ha presentado sobre la retirada inicial del pasaporte para reclamar que se proceda a la devolución y que se pueda salir libremente de España. ¿Y qué opinas de que Peinado se haya ido de vacaciones con esto encima de la mesa y sin resolverlo? Bueno, he leído bastantes comentarios polémicos sobre el tema. A mí, francamente, lo que me parece más discutible jurídicamente, como he dicho, es la motivación de la retirada del pasaporte. Incluso en el sentido que fuere, si hay una motivación suficiente que explique la cuestión, pues la tenemos ahí, pero a mí me parece que el riesgo de fuga, como decía, no está suficientemente fundamentado. Lo otro es algo normal en cualquier profesión. La gente tiene derecho a cogerse los turnos de vacaciones cuando le corresponden. En nuestra profesión hay gente que se va en julio, en agosto, en septiembre y hay unos turnos de sustitución establecidos. Lo importante es que resuelva el juez competente de acuerdo con las reglas que están establecidas y ha resuelto el juez competente. Desde esa perspectiva, me parece que pega jurídica no puede haber ninguna. Después de que el Consejo General del Poder Judicial decidiera no expedientar, sino iniciar el proceso para expedientar a Peinado, ¿en qué punto está este proceso? Por hace días que no tenemos novedades. Aquí hay una aclaración en Lluís, porque hay mucha confusión sobre estas cuestiones. El Consejo General del Poder Judicial no puede revocar una resolución de ningún juez. Lo digo porque a menudo oigo comentarios, es que el Consejo tiene que parar a este juez, tiene que tumbar. Eso no es competencia del Consejo. Una resolución judicial como la retirada del pasaporte únicamente la puede revocar el Tribunal Superior. El Consejo únicamente interviene en cuestiones sobre vertientes, digamos, de tipo funcionarial. Como por ejemplo, pues si un juez no va a trabajar, si tiene muchas sentencias pendientes de dictar, si falta al respeto a un abogado, a un ciudadano, y en este caso las actuaciones se han iniciado por una posible falta de respeto y consideración a las fuerzas de seguridad, no por la retirada del pasaporte. El acuerdo del Consejo de iniciar diligencias se ha trasladado al promotor de la acción disciplinaria para que decida si hay encaje o no en esta falta sobre una posible falta de consideración a las fuerzas de seguridad y tiene que decidir ahora el promotor si archiva o si incoa diligencias que puedan desembocar en un expediente disciplinario con una sanción de multa que, como digo, no tiene que ver con el fondo de la retirada del pasaporte. Teniendo en cuenta los plazos y la jubilación de Peinado en septiembre, ¿esto finalmente va a quedar en algo? Pues efectivamente es muy difícil por el contexto
que pueda acabar en una sanción el tema por dos motivos. En primer lugar, por un encaje sancionador difícil. Habitualmente esta falta no se castiga cuando se comete en una resolución judicial, en una argumentación, sino, como he dicho, cuando hay un insulto, una falta de respeto a un abogado, a un ciudadano, en la oficina judicial, en delante de una vista, pero no en la motivación de un auto. Y eso hace difícil la sanción. Y sobre todo porque efectivamente el juez instructor se jubila en septiembre, por lo que los plazos habituales en el trámite de esas diligencias y estos expedientes van a dificultar bastante que pueda completarse. En todo caso, a pesar de que yo entiendo la gran dimensión que en el ámbito ciudadano, en el ámbito periodístico se da este tipo de cuestiones, para mí realmente la decisión fundamental, muy importante aquí, va a ser la de la Audiencia de Madrid próximamente para decidir si el caso Begoña Gómez tiene que ir a juicio y además con jurado o si se tiene que archivar. Me parece que esto sí que tendrá una enorme relevancia. ¿Y esto hay previsión de cuándo puede ocurrir? En principio, en las próximas semanas se había fijado, no recuerdo el día, pero en julio recuerdo que se había fijado deliberación de la Audiencia de Madrid para resolver multitud de recursos presentados sobre estas cuestiones y efectivamente, realmente ahí pueden pasar muchas cosas y francamente no me atrevo a anticiparlo, pero sí puedo afirmar que si decide archivar la Audiencia de Madrid será una decisión importantísima y si decide que el caso vaya a juicio también la decisión será muy importante. Magistrado, si no le está pidiendo el levantamiento de las cautelares en general, porque no es lo que pide, obviamente, porque para eso ya habrá un recurso a una instancia superior, pero si lo que se pide es que se le levante esa cautelar para 2 citas concretas, ¿por qué no concederle esas 2 citas? Es decir, ¿por qué una sí y otra no? Pues porque él tiene que resolver con la perspectiva de que ya están impuestas las cautelares y hay que garantizarlas. Por eso me parece una decisión sensata la que ha tomado el magistrado Antonio Viejo. Bueno, yo la verdad que veo que me da la impresión de que la naturaleza de ambos eventos es bastante equiparable. No hablamos de que va a Londres a salvar la vida de su hija o a visitarla en una situación de urgencia, ¿no? Al final, evidentemente, pues muy bien, es una graduación, pero no sé si hay tanta diferencia en lo importante, ¿no? En la escala de lo importante. Hombre, es un evento familiar importante. Sí, bueno, con representar a un país al que te han invitado por cortesía institucional, representatividad política, etc. Quiero decir que creo que ninguno de los dos eventos ella no tiene es extremadamente política, urgente Raquel. como la esposa para... del presidente del gobierno no bueno, ha tiene sido invitada y por lo tanto en la primera dama turca considera que sí, que debe estar y por eso la ha invitado, si no, no la habría invitado. Pero por cortesía institucional, que no van a resolver el mundo, ya lo sabemos, pero evidentemente si no, no habrían sido invitadas ni ella ni todas las demás parejas que han sido invitadas, ¿no? Sinceramente yo creo que Begoña Gómez casi apostaría un brazo a que no se va a fugar en Londres, también podría apostar casi seguro sin perderlo que tampoco se iba a fugar en Turquía. Yo estoy contigo. Y seguramente el juez Antonio Viejo casi a lo mejor está de acuerdo, puede estar de acuerdo conmigo y a lo mejor también piensa como el 99% de la profesión y de los jueces, y no solo los jueces, la sociedad civil, incluido el Partido Popular, que ha estado a favor de esta causa, etcétera, que no se iba a fugar. Entonces, me da la impresión de que el magistrado Viejo, ante la ausencia justificada, justificable, días libres, fichaje, lo que queramos, de Peinado, pero no deja de ser también un gesto político. Creo que Antonio Viejo me da la impresión de que ha hecho un ni para ti ni para mí, ¿no? Me suena un poco a eso en el sentido de que la capacidad de fugarse en ambos países, si hay una voluntad manifiesta, es la misma. La única diferencia es que un país colabora con tu justicia y el otro no lo sabes, o es una colaboración más dudosa, partiendo de la base de que todos sabemos, incluido a lo mejor el juez Peinado, que la fuga de Begoña Gómez es algo que puede estar en la imaginación extrema, pero no es un escenario plausible, ¿no? Y hablábamos antes de la reputación. Yo quiero recordar sobre la reputación o los problemas de reputación que puede plantear o que ha planteado ya la decisión de Peinado, que yo creo que internacionalmente le ha dado una relevancia que creo que no le conviene a la magistratura. Y lo digo porque en España, cuando se tomó la decisión, no solo salió el Partido Socialista, por supuesto, y sus portavoces a criticarla, es que hubo comunicados de sindicatos policiales muy representativos a decir que esto era una barbaridad.
Entonces, si es una barbaridad en España y para un sindicato policial, que por cierto es muy conservador, ¿cómo no va a ser un problema reputacional o generar cierta duda sobre esta decisión judicial fuera, si también lo ha sido dentro, ¿no? Yo creo que no beneficia esta decisión a la justicia en general, aunque haya sido tomada por una única persona, por un hombre. Creo que ha puesto en apuros a las personas que han tenido que decidir por él, y él, que es una persona, entiendo, inteligente, sabiéndolo, podría haber asumido esa responsabilidad. Entiendo que no le habría dejado de ir a ningún sitio, que dentro de la locura me parece más coherente que dejarle a uno sí y a otro no, porque es la graduación de un hijo, y otro es un viaje de trabajo, ¿no? No entiendo muy bien la naturaleza del evento, cuánto puede pesar más una que otra, y yo creo que lo mínimo habría sido que hubiera asumido su propia decisión, la consecuencia de su decisión. Y lo hubiera hecho. Los de Moncloa lo califican, como decías, como una decisión incomprensible que habla por sí sola. Esta mañana decían que esperaban y confiaban en que el juez autorizase a Begoña Gómez a viajar a Turquía para que pudiese acudir a esa cumbre de la OTAN, y que lo contrario sería incomprensible. Este miércoles está previsto que comparezca Pedro Sánchez desde Ankara ante los medios de comunicación cuando finalice esa cumbre de la OTAN. Y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, también ha reaccionado mediante un tuit en el que dice que el juez que toma esta decisión es el mismo que tardó 6 meses en autorizar a la UCO el acceso a las cuentas de Alberto Quirón. ¿OTAN ha habido en las que ha participado el presidente del Gobierno? 7. ¿A cuántas ha ido Begoña Gómez? A 2. Pero, María, es que está coartando Quiero decir, su libertad de movimiento. No si hablamos es de la tan importancia del relevante, evento. si es tan importante, pues seguramente hubiera acudido a todas las cumbres con todo el boato y todo el protocolo. Digo porque sí, insistimos, que a mí me parece un debate, sinceramente, que no conduce a nada. Entiendo perfectamente lo que decía Raquel, que es, le han cursado una invitación, sí, pero no por el papel relevante que juegue ni Begoña Gómez ni ninguna acompañante de un jefe de gobierno. Paloma, es que un juez no está para dilucidar qué es más importante en la vida de una persona, si la graduación de una hija o asistir de acompañante de un Yo juez. ahora no Es lo que digo como un juez. No puede ponderar eso. No esperamos de un juez que pondere eso. Bien. Esperamos que pondere si hay una persona que se va a fugar o no. Él evidentemente considera que en Ankara se puede fugar más previsiblemente que en Londres, al margen de si se va a una fiesta de cumpleaños, a una graduación, a un entierro, a lo que sea. Es que tiene Bueno, que ver vamos a la ver. justificación de la Claro, actuación. es Es muy importante la justificación Pues mira, que sí. ella da para ir a una cosa o para ir a otra, y el carácter imprescindible de su presencia en un acto o en otro. Bueno, es que su Y hija yo se estoy puede con graduar sin Paloma ella también, en si que- nos ponemos en que- así, ¿no? O sea, si yo entiendo Es que perfectamente es tu su opinión, hija. solo Es digo decir, que yo tengo otra, Pero, porque como aquí... Paloma, pero si tú me dices que crees que es escandaloso el hecho de que le haya aplicado estas cautelares, es decir, que le retire el pasaporte para no salir de España, es decir, si su defensa pide, oye, permiso para unos días, porque aparte son unos días concretos, no es en plan sin un límite de tiempo, es decir, son unos días concretos, 2 eventos muy concretos, poder viajar y poder asistir a esos eventos. ¿Por qué entonces dices que te parece bien que no le permita ir al yo no he dicho que me parezca de bien, Turquía? Luis. Bueno, yo no pues, he dicho que no me parezca bien, es más... pero lo justificas. No, yo estoy intentando analizar, que es el papel que tengo aquí esta noche. Pero No, yo la- solo quiero la hacer una decisión. consideración general sobre el papel del protocolo, la representación, la cortesía institucional de viajar con la esposa o el esposo a una cumbre. Básicamente, el protocolo, el boato con el que se envuelven los representantes políticos, tiene que ver con la dignidad que una sociedad se da a sí misma. Entonces sí es relevante que el presidente viaje con su esposa si es invitada, como es relevante que el presidente del gobierno viva en un palacio y no en un cuarto izquierda. Como es relevante, que parece mentira, que no lo entiende un juez, que yo recuerdo que me quedé pasmado la primera vez que estaba haciendo tribunales cuando un abogado, al que el juez presidente de la sala, en la audiencia provincial de Oviedo, no le dejaba terminar el interrogatorio, le interrumpía todo el rato, le dijo, es que usted me está boicoteando. Y el presidente de la sala dijo, yo no soy usted. El abogado se quedó blanco y dijo, perdón, su señoría. Esa es la representación. Eso es cómo las instituciones se dotan a sí mismas de dignidad. Y las instituciones, particularmente las democráticas, las que existen solo en democracia, como un ejecutivo votado por la gente o el legislativo elegido por la gente, requieren especial respeto a ese tipo digamos, de boato y de protocolos y de cortesías que rodean
a las personas que nosotros elegimos. Mucho más todavía que esas instituciones que ya preexisten desde hace siglos, como es el caso de los togados y sus puñetas, ¿no? Que bien que exhiben, digamos, su traje de gala para ejercer su función. Entonces, esta frivolidad con la que un juez se despacha, no digo aquí en la mesa, sino un juez se despacha con que es que la esposa del presidente del Gobierno de España no pinta nada en una cumbre de la OTAN, me parece completamente impropia. Completamente No ha impropia. dicho No le toca a él nada, juzgarlo. ha dicho no le toca a una él juzgarlo. obviedad que se deriva de la propia Que petición, no haya Pedro. una política específica No que tenga tiene que una desplegar ni negociar intervención. la esposa del presidente del Gobierno Perdón, en la que te cumbre de la estaba OTAN no cortando. significa que la presencia de la mujer del presidente en la Mira. cumbre de la OTAN sea irrelevante. La opinión de aquellos que tienen contacto real con el mundo judicial mejora porcentualmente muchísimo respecto a aquellos que opinamos desde o que opinan desde fuera, ¿no? Esto es así. Pero a lo mejor, perdona, la justicia también tendría que acercarse un poco más a la ciudadanía, ¿no? A hacerse Claro. también entender. Y también, y tienes toda la razón, hacer explicables sus decisiones. Eso es. Y explicables en el lenguaje que todos podemos. Es decir, que nosotros todos podemos lo que hemos comprobar, leído ¿no? hoy Pero- es, por ejemplo, el auto de Viejo justificando por qué no permite a la esposa del presidente del Gobierno ir a Turquía y, en cambio, sí a Londres. Pero la explicación es la que ha dado él. A lo mejor también deberían explicarse de otra manera y entender mejor por qué Seguramente. toma esta decisión, También es un con la lenguaje- reflexión que hacíais también es un vosotras lenguaje hace muy un momento. También es un lenguaje muy especializado en que a veces hasta a los expertos les resulta difícil comprender. ¿Eso significa que hay lawfare? En mi opinión, sin ninguna duda, no. Es decir, yo no soy capaz de identificar qué impulso por razones políticas se da a un procedimiento. Datos que arroja este CIS, porque ha hecho varias preguntas al respecto a los encuestados acerca de su percepción acerca del sistema judicial español. Por ejemplo, esa primera afirmación: la justicia trata igual a un político que a un ciudadano corriente. Bueno, pues el 88,8% de los encuestados dice estar en desacuerdo con esta afirmación, o lo que es lo mismo, casi 9 de cada 10 ciudadanos españoles cree que la justicia no trata igual a un político que a un ciudadano corriente. Vamos con otra de las afirmaciones por las que ha preguntado ese CIS. En procesos judiciales que afectan a partidos políticos, la justicia siempre es imparcial. Bueno, pues el 76,9% de los encuestados, casi el 77% de los encuestados dice estar en desacuerdo, frente a un 21,8% que sí que dice estar de acuerdo con esa afirmación. También el CIS ha preguntado acerca de los mecanismos anticorrupción actuales. La pregunta es: ¿son suficientes los mecanismos anticorrupción en democracia? Bueno, pues el 87,5% dice que no, que esos mecanismos no son suficientes, frente a un 12% que sí que cree que esos mecanismos anticorrupción son suficientes hoy en día. Pese a estos datos tan negativos acerca de la percepción de los ciudadanos sobre el sistema judicial español, hay que decir que los tribunales de justicia son la tercera institución mejor valorada entre esta lista de 10 instituciones sobre las que ha preguntado el CIS. Los tribunales de justicia obtienen un 4,74 de puntuación, aún así suspenden, pero es que si se fijan, todas las instituciones suspenden, todas salvo una, las Fuerzas Armadas, que obtienen un 6,96 de nota, casi 7 puntos, pero el resto, como decimos, los gobiernos autonómicos, los medios de comunicación, los tribunales, el Tribunal Constitucional, etcétera, todas suspenden, siendo estas dos últimas, los partidos políticos y las organizaciones empresariales, las dos instituciones peor valoradas por los españoles a los que el CIS ha preguntado. Decir también, Lluís, que hoy la encuesta 40DB ha dejado un dato acerca de la percepción de los ciudadanos españoles sobre el sistema judicial, que lo dejamos aquí por si lo queréis comentar en mesa, que es que 6 de cada 10 ciudadanos españoles creen que existe el lawfare en nuestro país. Tus deseos son órdenes, por lo tanto, Álvaro, lo llevo a la mesa. ¿Qué os parece este dato y el que también hemos comentado hace un momento del CIS sobre la desafección con las instituciones, y que 6 de cada 10 españoles creen que existe el lawfare? Bueno, yo creo que estos son percepciones y como tal hay que tomarlas, ¿no? Habría que preguntar también qué conocimiento profundo tiene cada persona que opina sobre el organismo sobre el que opina, ¿no? Encontramos a veces en encuestas que hay ciudadanos que no distinguen pues, que los servicios públicos
como sanidad y educación, por ejemplo, son una responsabilidad de su comunidad autónoma, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que son ideas genéricas que hay que tomarlas como una foto y que en este caso, bueno, puede ser más o menos preocupante, pero que a lo mejor no responden o seguro, vamos, que no responden a la realidad, porque al final España es un país democrático donde hay muchas cosas que sí que funcionan y donde no solo se vive bien, sino que millones de personas se quieren regularizar aquí y muchas otras se están mudando, ¿no? O sea, quiero decir que no nos dejemos llevar por el pesimismo, la sensación de todo va mal, todo es un desastre, no es verdad, ¿no? Ahora, cuando le preguntas a la gente, pues evidentemente esto tiene mucha relación también con la opinión pública, con los medios de comunicación, con los temas que tratamos, con el juez Peinado, en el tema de la confianza en la justicia y evidentemente todo lo que se trata en redes también, en redes sociales, donde hay una carga emocional y normalmente negativa muy alta, pues luego eso tiene un reflejo en el estado de ánimo, en lo que piensa la gente de su país, en lo que piensa la gente de sus instituciones. Si sumamos los casos, hablando del desprestigio de la justicia, que puedan ser más polémicos o incluso en los que hay cierta unanimidad en que son cuestiones injustas, inocentes encarcelados, el caso de la instrucción del juez Peinado, en fin, cualquier caso que haya sido muy polémico y muy mediático, sobre el que hablamos mucho, ¿no? Porque son temas de interés, creo que eso no nos debe tapar lo que es la mayoría, ¿no? Una cuestión mayoritaria no solo de jueces, sino en general, ¿no? Cuando dicen todos los políticos son corruptos, bueno, ¿cuántos políticos hay, ¿no? Y de los cuales cuántos han estado imputados o han cometido irregularidades? Todos los inmigrantes quieren robar, los marroquíes han venido a robarnos. Bueno, ¿cuántos inmigrantes o migrantes te encuentras a lo largo de un día, desde que te levantas hasta que te acuestas, y cuántos de ellos te han intentado hacer algo malo, ¿no? Que una cosa es la percepción automática cuando no te pregunta y otra cosa es la realidad de este país. Desgraciadamente, a veces nos damos una imagen real demasiado negativa de las cosas que pasan en nuestro país. Pero en el caso de la justicia es verdad que desde la ley de amnistía, desde la idea inicial de la ley de amnistía, toda la legislatura ha venido marcada, ahora por la corrupción, al principio por la amnistía, ha sido una legislatura extremadamente judicial, donde los periodistas incluso hemos hecho un viraje y las redacciones están contratando periodistas de tribunales porque realmente es un tema que lo ha copado prácticamente todo, ¿no? Por encima de problemas reales, digamos, cotidianos, aunque la corrupción lo es también, por supuesto, ¿no? Indirectamente, pero problemas como la vivienda, ¿no? Que nos afectan directamente, sobre la educación, la privatización escandalosa de las universidades, la falta de plazas, bueno, muchos temas que nos tocan directamente y que están quedando en un segundo plano y sin embargo a la gente le preocupa muchísimo la justicia o la migración, porque al final se están problematizando por parte de partidos políticos y están encontrando un altavoz que no es real en cuanto a... Y también los medios, y tenemos responsabilidad, marcamos la agenda siempre de estos temas. Pedro. Bueno, yo soy incluso muy respetuoso con la opinión pública, en el sentido de que creo que vivimos unos tiempos extraordinariamente transparentes en los que la gente se entera bastante de lo que pasa. Y no me gusta nunca, digamos, analizar con condescendencia la opinión que aparece, sobre todo en encuestas muy amplias, como suele ser la del CIS, que tiene muchas entrevistas. Pero claro, es que vivimos unos tiempos en donde todo está muy expuesto, todo es más que transparente, obsceno, ¿no? Antes hablábamos a propósito de Trump presumiendo, ya que has hecho la operación de llamar a la FIFA para que aprueban a tu niño que había suspendido, no lo cuentes, ¿no? Pues el tiempo en el que vivimos es un tiempo con tendencia a la obscenidad. Creo que en estos últimos años hemos vivido algunos casos bastante espectaculares y algunas campañas bastante intensas, como la que padeció Podemos, con casi 17 causas abiertas que terminaron cerradas por corrupción, financiación irregular, bueno, millones de cosas. Y que eso a la gente le cala. Y creo que particularmente la imagen de las altas magistraturas judiciales españolas es mala. Eso no significa que el cuerpo de justicia, que son miles de funcionarios, tenga un problema serio, pero creo que la imagen es mala, y es mala
porque son terriblemente irresponsables respecto al control de su imagen, porque piensan que estamos, yo creo que piensan que estamos en los años 90. La retransmisión íntegra del juicio a los procesistas y el juicio del fiscal general del Estado ha dañado muchísimo la reputación del Tribunal Supremo Español, muchísimo, porque la gente ve las cosas. Es que siento repetir esta idea una y otra vez, pero este mundo en el que los periodistas salíamos a hablar delante de un telón rojo y le explicábamos a la gente que estaba ahí delante sentada en las butacas lo que estaba ocurriendo en el planeta y entonces ellos te creían, este mundo murió hace 20 años y hoy salimos con el telón completamente abierto, ellos están viendo lo mismo que nosotros les estamos contando y la gente ve lo que pasa. Entonces, la pretensión de convertir en respetable aquello que no es, pues está abocada al fracaso. Entonces, por supuesto que hay jueces muy solventes y grandes juristas, pero es que esto no va a salvar el papelón del Tribunal Supremo con el Fiscal General del Estado. Y, claro, acompañando esto a la persecución, porque no tiene otro nombre, de la esposa del presidente por parte del juez Peinado, pues también te digo que dentro de 4 meses la opinión de la justicia puede ser otra, ¿eh? Porque también reaccionamos mucho en los estados de ánimo sociales a los asuntos de actualidad. Thank you.